Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? El día de hoy nosotros tenemos un tema nuevo en lengua y literatura. Este tema es formas simples y compuestas del verbo. Vamos a empezar con las formas simples del verbo. Estos constan de una palabra, es decir, solamente necesitan del verbo. Aquí tenemos varios ejemplos. Carlos viaja a Quito a una convención. Aquí nosotros vemos que solamente es necesario de un verbo. Tenemos el verbo en la primera oración, Carlos viaja a Quito a una convención. El verbo está en presente, el verbo viaja. Tenemos la siguiente oración. Estefanía estudió inglés por 3 semestres. Encontramos el verbo estudió, que es un verbo en pasado. Simplemente con un solo verbo es comprensible y se escucha incluso bien la oración. José participará en un torneo de ajedrez. Encontramos el verbo participará, que se encuentra en futuro. Muy bien. Como vemos, las formas simples del verbo simplemente necesitan de un solo verbo o de una sola palabra para hacer comprensible las oraciones. Ahora vamos con las formas compuestas del verbo. Constan de dos palabras, que son un verbo principal conjugado y el verbo auxiliar haber. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el siguiente ejemplo. Hemos tenido que quedarnos porque perdimos el vuelo. Aquí nosotros vemos al verbo que necesita primero de una forma auxiliar del verbo. Aquí tenemos la forma del verbo auxiliar haber, hemos. Y tenido, que es una forma del verbo tener en participio. Recordamos algo que nosotros ya sabemos. Los participios son los verbos terminados en ado, ada, ido e ida. Si nosotros no nos ayudamos de la forma auxiliar del verbo, tenemos lo siguiente. Tenido que quedarnos porque perdimos el vuelo. Es una oración que no es muy comprensible y también que no se escucha bien. Debemos ayudarnos de la forma auxiliar del verbo. Y entonces ahí nosotros vamos a tener una oración correctamente. E incluso tiene sentido. Hemos tenido que quedarnos porque perdimos el vuelo. Aquí tengo otros ejemplos. Javier ha estado haciendo ejercicio toda la mañana. Aquí nosotros tenemos a, que es la forma del verbo auxiliar haber. Y tenemos estado, que es la forma del verbo estar en participio. Si nosotros decimos, Javier ha estado haciendo ejercicio toda la mañana, nosotros encontramos una oración que primero no se escucha bien y otra que no es muy comprensible. Algo que quiero recalcar o resaltar aquí es que siempre que el verbo de aquí termina en ado, ido, usted siempre esta A la va a escribir con H. Ha estado, ha jugado, ha venido. Entonces, esas palabras usted siempre ese A debe estar con H. Este A siempre con H. Muy bien. Tengo otra oración. Han abierto un nuevo local de helados. Aquí nosotros tenemos han, que es la forma auxiliar del verbo haber, y abierto. Abierto es un verbo. Muy bien. Vamos nosotros a poner a prueba nuestros conocimientos, a poner a prueba lo que hemos aprendido el día de hoy con este video. Vamos nosotros a completar los espacios con formas simples o formas compuestas del verbo.
según sea necesario. Aquí yo tengo las siguientes oraciones. Por ejemplo, Juan, espacio, que va a venir el día de hoy. ¿Cómo hago? Tengo que completar esta oración con el verbo que me indica aquí, pero el verbo no sufre ninguna variación. Si el verbo está en dicho, entonces yo aquí abajo le pongo dicho. Usted debe escoger si es una forma simple o una forma compuesta del verbo y usted tiene que completarla. Esta actividad usted la va a hacer en el libro de lengua y literatura. Para eso es necesario que usted ponga en pausa este video mientras copia las oraciones. Vamos a ver cómo les va. Espero que mi video les haya servido y esto es todo por el día de hoy. Espero volvernos a encontrar pronto y recuerden que los extraño mucho.